Buenas tardes. Bueno, la idea de este video es dar un repaso general de todo lo visto hasta el momento, como me gusta hacer en cada video que levanto, digamos, algo bien desde un principio hasta la última clase y agrego lo que vamos a ver, en este caso lo que tendremos que haber visto en la clase anterior. Bueno, nada, por cuestiones personales no pude, así que bueno, la idea es dar esta clase de manera sincrónica, como para que tengan un buen pantallazo general de todo lo visto hasta el momento, más lo que deberíamos haber visto en dicha clase. Y voy a eh, rever ciertos puntos que creo que son muy importantes, ya para darlos también por terminados, por finalizados, ¿sí? Si bien voy a dar un repaso muy general, muy rápido, lo doy por entendido, todo lo que es clase, método, propiedades, constructores, etcétera. Así, de manera muy simple y rápida, lo voy a rever porque creo que son justamente los temas más importantes y la base de todo lo que es la programación orientada a objetos, junto con todo lo nuevo que vamos a ver, eh, que está mucho más abocado a lo que es la base de datos, bien, todo lo que son el armado, la creación de tablas, todo lo que es el manejo del exam, que esto yo también lo doy como, no como dominado, pero sí como entendido, ya si les pido que creen una tabla, si les pido que creen una base de datos, cosas por el estilo, entiendo que eso ya sabemos cómo hacerlo, que al día de hoy no tenemos ningún inconveniente en lo que es la instalación del exam o cosas por el estilo. Ya podemos crear nuestras bases de datos, ya tenemos nuestro código, ya tenemos nuestros métodos que no solamente interactúan entre ellos, entre los objetos que creamos, sino también con la base de datos, que es la parte hoy más importante. Y lo que vamos a ver en esta clase es todos estos puntitos que quedaron pendientes, como todo lo que es la sincronización de datos, por ejemplo, desde el código fuente a la base de datos, como podemos hacer, por ejemplo, un cambio puntual de un dato de un cliente, nos equivocamos en el nombre o en la dirección o lo que fuera, necesitamos hacer alguna modificación, como desde el código fuente podemos hacer ese tipo puntuales de modificaciones, lo que en SQL lo llamamos un update, ¿sí? Update o sincronización, una actualización de alguno de todos esos datos o de todos los datos, lo que es el agregado de clientes, que eso ya lo hemos hecho, no solamente lo hemos hecho, lo hemos resuelto, lo hemos visto, pero bueno, aquí lo vamos a rever, y el borrado de, en este caso vamos a ver cómo borrar todos los datos de una tabla. Resumiendo, vamos a ver cómo. Primero borrar todos los datos de una tabla, cómo limpiarla de una tabla específica, recordar que podemos tener más de una tabla, ¿sí? ¿Cómo serán los métodos para limpiar esas otras tablas? Bueno, pues, iguales, ¿sí? Prácticamente iguales al original, pero bueno, en estas nuevas que vamos a tener que hacer, que agregar, tendremos que hacer referencias a estas nuevas tablas. Pero esto, por supuesto, siempre se maneja igual, ¿no? Si tenemos claro cómo hacer un método que agrega datos a la tabla productos y el método que agrega los datos a la tabla clientes, no vamos a decir que es igual, no lo es, pero justamente lo único que debemos tener en cuenta son las diferencias que tengamos con estas tablas. Pero lo que es el agregado de datos es prácticamente igual. En este ejemplo vamos a trabajar justamente con estas dos tablas, clientes y productos. Las he modificado a las originales con las que hemos trabajado en clase justamente para ver cositas nuevas, para avanzar, para que ustedes también hagan modificaciones. Pero básicamente vamos a trabajar con clientes y productos. ¿Qué vamos a hacer con esos clientes y productos? Y ya vamos pensando en nuestro ABM para nuestro proyecto. Bueno, ya vamos a poder realizar ABM, ¿sí? Altas, bajas y modificaciones de nuestros productos o de nuestros clientes. Quedarán ustedes hacerle algún agregado.
por ahora todo lo hacemos desde el código fuente. En este caso concreto de Java no quiero dar cosas visuales porque no es la idea trabajar con el aspecto visual en Java. Justamente es trabajar desde lo que es ya más la parte web. Bien, vamos a trabajar de nuevo desde el XAMPP, pero más desde el servidor web. Bien, la idea es todo esto que aprendimos, todo esto que hicimos, aplicarlo a la parte web, pero no vamos a ver parte visual en Java. Justamente la parte visual la vamos a hacer en otros lenguajes, por ahí más entretenidos, más divertidos, de que, bueno, que estén un poquitito más orientados a proyectos actuales. Bien, en mi caso voy a tener una base de datos que se va a llamar ABM, ¿sí? Tal cual como hicimos en clase. Eso no he hecho diferencias, como comenté. Lo único que tenemos en este ejemplo, que se los voy a mostrar detalladamente, es una tabla cliente y una tabla producto. Vamos a agregar clientes, vamos a borrar clientes y vamos a modificar clientes. Vamos a hacer lo mismo con producto y va a quedar para ustedes que agreguen alguna otra tabla, la que ustedes quieran, que realice la misma o más funcionalidades. Desde la teoría voy a agregar algunas cositas que nos van a complicar un poquitito, al menos con lo aprendido hasta el momento, porque son justamente funcionalidades nuevas, pero las vamos a ir viendo de a poco, donde le doy cierta importancia a lo que son los tipos de datos. Y esto ya lo estuvimos viendo cuando trabajamos con lo que son clases y propiedades principalmente, que eran estos tipos de datos, para qué necesitábamos los tipos de datos. Lo utilizábamos para declarar, para crear, para reservar un espacio de memoria, un tipo, justamente un tipo, una especie de valor que íbamos a asignar a esa variable, a esa propiedad. Recordamos algunos: int, string, bool, float, double. Hasta ahora siempre utilizamos el string, el int y el boolean. Hoy vamos a utilizar el double. ¿Por qué? Porque comenzamos a trabajar desde la base de datos ya con valores con coma, cosa que no hemos hecho hasta el momento. Hasta ahora siempre hemos trabajado con enteros o poco mucho con string, con boolean, más que nada por una cuestión de que nuestra aplicación sea lo más sencilla posible y que no tengamos ningún tipo de que no se nos complique, que todo sea lo más simple posible. Comenzamos a agregar cositas que nos van a complicar, y esta vez ya es a propósito. La idea es que comiencen a surgir este tipo de inconvenientes. ¿Qué pasa con los números con coma? Que si se redondean para un lado, que si se redondean para el otro, que si los quiero sumar, si quiero mostrarlo por pantalla. Recordemos el system.out.println, cómo funcionaba. Muy simple, ¿no? System.out.println, entre paréntesis le ponemos el texto que queríamos mostrar, pero teníamos un inconveniente cuando queríamos mostrar la suma de dos números por pantalla. Cuando queríamos trabajar con esos tipos de datos, algo se complicaba, ¿no? En vez de sumar se concatenaban, o cuando queríamos concatenar se sumaban. Pasaba algo ahí que nos complicaba el mostrar este resultado, este valor sumado, estos dos enteros sumados. Aquí lo vamos a trabajar un poco, justamente para ver la diferencia entre simplemente mostrar un valor o mostrar la suma de uno o varios valores. Cómo cambiar los tipos de datos, recuerden esto. Cómo podemos cambiar el tipo de datos en tiempo de ejecución. Esto es algo muy útil. Ya comienza a ser un poco complejo. Lo voy a mostrar un poco por encima. No es mi intención que terminen la materia
siendo desarrolladores, ¿sí? Como comenté en un principio, pero sí es muy importante para mí que comprendan desde la teoría, ¿sí? Todas estas funcionalidades y cómo funcionan. Con esto lo que quiero decir es, si bien vamos a trabajar, si bien les voy a mostrar, y si bien es muy importante que ustedes comprendan y entiendan cómo, cómo funciona cada una de estas cosas, no les voy a pedir en detalle que ustedes me puedan armar el código fuente que les voy a mostrar, ¿sí? Que ustedes estén en condiciones de hacerlo solos. Pero sí es muy importante que lo puedan entender y que puedan tomar el código ya para reutilizarlo. ¿Sí? Si ustedes entienden y comprenden todo lo que yo les voy a mostrar en esta clase, o mejor dicho, para que ustedes realmente se sientan cómodos y estén seguros que entendieron lo que les voy a mostrar, lo que vamos a ver en esta clase, ustedes al finalizar la misma deberían estar en condiciones de crear una tabla nueva, poder agregar objetos en esa tabla, editarlos y borrarlos. Si ustedes pueden hacer eso, ya es un indicio de que comprenden y están en condiciones eh, de reutilizar código, de aprovechar métodos ya hechos, de modificarlos de tal manera que les sirva para el proyecto que ustedes estén armando y cosas por el estilo. No les voy a pedir, no es mi intención que puedan hacer todo esto que les voy a mostrar desde clic con el botón derecho, crear nuevo proyecto. No. La idea es que tomen estas clases, por supuesto las copien, como hemos aprendido hasta el momento en el proyecto que ustedes estén trabajando, pero sí que agreguen cosas, que estén en condiciones de modificar cosas en base a sus necesidades y que por supuesto salgan funcionando, ¿sí? Que lo puedan reutilizar. Así que, bueno, esto como introducción general. Pasamos ahora a lo que es la práctica. Les voy a mostrar un ejemplito puntual de un AVM muy básico, muy simple, hecho íntegramente en Java, funcional desde la base de datos. Esto ya lo hemos visto en clase, así que entiendo que están en condiciones de hacerlo ustedes solos. Por supuesto, yo les voy a mostrar y al ser un video, esto simplifica mucho en que ustedes pueden parar, ¿sí? Volver, adelantarse y ver cualquier detalle, ¿sí? La idea es, por supuesto, que creen ustedes de manera local una base de datos como la que les voy a mostrar o que modifiquen la que ya tienen, ¿sí? Pueden tranquilamente crear una base de datos nueva como la que les voy a mostrar para que puedan trabajar con el ejemplo que les voy a dar o pueden modificar lo que ustedes ya tienen. Como consejo, pues les diría que creen una base de datos nueva, ¿sí? Porque puede ser un poco frustrante que lo que ustedes ya tengan funcional en este momento, ¿sí? Que ustedes ya tienen, les funciona todo perfecto, como lo hicimos en clase. Por ahí sería una pena que por hacer modificaciones para que funcione este ejemplo, se les rompa lo que tengan hecho. Entonces, quedan ustedes, pero mi consejo es que creen una base de datos nueva, ¿bien? Con las tablas que vamos a ver en este ejemplo y reutilicen, aprovechen el código fuente de las clases que yo les voy a enviar, pero para trabajar en este ejemplo. Bien. Un poco para aprovechar y me echo un poquitito. Recuerden, una vez vean el ejemplo, una vez lo trabajen, una vez lo avancen, les funcione todo perfecto, se les rompa todo y tengan muchas dudas, estén más o menos, les funcione como funcione. Lo mismo que les repito siempre, no tengo ningún inconveniente en que me hagan preguntas cuando lo necesiten. La idea es que vayamos todos sincronizados. Imposible estar al 100%, pero al menos que a la fecha de hoy, todo esto que les estoy mostrando, todos, absolutamente todos estén en condiciones de poder trabajar esto solos. ¿Bien? Es una recomendación, casi una exigencia, que hagan esto cada uno de ustedes, que no se queden con lo que les estoy mostrando, ¿sí? No se queden con ver este video
entender todo lo que está ocurriendo, todo lo que estoy haciendo, y dicen, sí, esto lo puedo hacer, lo entendí. No se queden con eso porque no es suficiente. Háganlo cuando terminen de ver este video, prestando atención, comprendiendo cada uno de los puntos, tomando nota de las dudas, lo que fuera. Vuelven arrancan el video desde el principio y mientras voy avanzando, ustedes también lo van haciendo. Si algo no les funciona, toman nota y lo vemos ya sea en clase, me hacen preguntas por la plataforma, por los grupos de WhatsApp, por donde ustedes quieran, pero no dejen pasar el tiempo, porque ahora es cuando se empieza a poner un poco complejo el tema, ¿sí? Y si nos dejamos estar, les aseguro que se empieza a poner mucho más complejo a medida que avancemos. Así que nada, bueno, arranco con la práctica. Bien, lo primero que me gustaría ver es un repaso general a lo que es el PHPMyAdmin. Esto entendemos que, y recordamos, lo trabajamos desde el XAMPP, ¿sí? Lo abordamos desde el XAMPP, más que nada porque es un software que nos simplifica todo lo que es la instalación de todos los servidores y todo, el motor de base de datos de una manera rápida, ¿sí? Una vez que instalamos XAMPP, ya levanta todo lo que necesitamos, el Apache, el MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat, que bueno, en nuestro caso solamente vamos a utilizar el Apache y el MySQL, donde, bueno, tenemos un panel general donde podemos apagarlo, encenderlo, podemos ir a la administración, modificar las configuraciones y cosas por el estilo. No vamos a ir más allá de lo básico, ¿sí? Lo que es la instalación del XAMPP, encenderlo, y hemos visto algún que otro caso como actuar en caso de que algún puerto no esté configurado, o bueno, hemos visto que podemos tener ciertos inconvenientes, más que nada en la versión de Macintosh en la cual estemos instalando el XAMPP, pero en general no tiene mayor inconveniente más que descargarlo, instalarlo, como cualquier software, siguiente, dejar todo como esté ya por defecto. Y una vez que tengamos esto, vamos a tener listo para ejecutar tanto el Apache como el MySQL. El Apache va a ser el servidor web que justamente vamos a utilizar para utilizar el PHPMyAdmin, que es lo que vemos en este momento detrás del XAMPP, que es ni más ni menos, lo podemos ver como un administrador muy simple, visual, muy básico del MySQL. Bien, el cual por supuesto también necesitamos tener instalado, siendo el MySQL el motor de la base de datos, donde vamos a guardar todos los valores, todas las propiedades, todos los datos justamente que vayamos tomando de los distintos objetos, como los clientes, los productos, etc. Entonces, ya teniendo el Apache y el MySQL funcionando, o sea, los dos en Start, ingresando a localhost php myadmin, ¿sí? Lo voy a copiar y más voy a abrir un navegador nuevo para que vean más diferencia, ¿sí? Si entro en localhost php myadmin, voy a poder ver todas las bases de datos que tengo en mi máquina local, en mi computadora local. Podemos entonces entender que nuestra computadora en este momento es un servidor, ¿sí? De bases de datos, y es un servidor web también, donde podemos crear, editar, modificar bases de datos. Como vimos en clase, vamos a, por ejemplo, crear una base de datos nueva que se va a llamar mi base de datos, por poner cualquier nombre. Voy a hacer clic en crear, y ahora, una vez creada la base de datos, ¿sí? O sea, la base completa, el entorno del motor de la base de datos, quien va a contener las tablas, voy a comenzar a crear justamente cada una de dichas tablas. Por ejemplo, mi tabla cliente, voy a darle 4 columnas,
y voy a nombrar, ¿sí? Voy a empezar a configurar cada una de estas columnas, donde voy a guardar los datos en cuestión. Voy a crear, por ejemplo, un ID, que va a ser de tipo entero, donde voy a guardar, supongamos, hasta una longitud de 5 valores, y como todo ID, al menos por ahora, los vamos a setear como autoincremental. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser la base de datos quien va a ser la encargada de manipular estos valores. Bien, no lo vamos a hacer desde el código fuente o desde algún cálculo externo. Va a ser la base de datos la que se va a encargar de autoincrementar, de darle un valor a estos IDs, a estos valores que vamos a ver son muy particulares, a diferencia de el nombre, el apellido, la dirección u otros datos que también vamos a guardar. Acuérdense, ID va a ser siempre autoincremental. Lo dejamos por defecto, que sea el nombre del índice va a ser primario, lo dejamos como tipo ID, lo dejamos todo por defecto. Aquí no vamos a hacer ningún tipo de modificación. Bueno, ¿qué otros valores, qué otros datos quiero guardar en mi tabla? Supongamos que quiero guardar el nombre, o lo vamos a hacer tipo varchar, le vamos a dar una longitud, ¿sí? O sea, cuántas letras va a tener un nombre. Vamos a guardar un apellido, también va a ser de tipo varchar, le vamos a dar también 20, y vamos a darle, yo me acuerdo, un mail, aprovecho que ya están puestos por defecto. También lo vamos a poner como varchar, también 20. Vamos a previsualizar el SQL, ¿sí? Vamos a ver qué formato tendría el SQL que crearía esta tabla. Entonces vemos que este comando, y no es casualidad, no estamos creando una tabla, va a decir create table, el nombre de la base de datos, donde le damos como parámetro el nombre que le queremos dar, cliente, disculpen, vuelvo, creamos una propiedad de nombre ID de tipo entera, con 5 espacios, ¿sí? Vamos a tomar como que este entero va a tener el número que podemos generar, que en este caso se va a autogenerar, recordemos el ID es autoincremental. Este número va a poder tener hasta 5 espacios para generar, para crear ese entero, ese valor, ese ID. No puede ser nulo, ¿sí? Entendemos que un ID jamás puede ser nulo. Va a ser autoincremental, lo que comentábamos hace un momento. Cada vez que agreguemos un objeto en cliente, ¿sí? Más allá de si tiramos 1, 10, 50 en el momento, cuando creamos ese o esos clientes, por cada cliente se va a generar un ID, un número que lo va a diferenciar de los demás, ¿sí? Como si fuera un número de documento, el cual va a ser único y autoincremental, o sea que se va a incrementar de uno en uno. Eso quiere decir, cuando cree el primer cliente, va a tener un número ID 1, el siguiente 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Le voy a dar un nombre con un varchar con 20 espacios, no va a poder ser nulo, quiere decir que sí o sí le tenemos que dar un nombre, lo mismo un apellido, lo mismo un mail, y esto es configuración interna donde la base de datos en MySQL le indica que ID, que es este objeto que hemos creado, va a ser tipo primary key, ¿sí? Va a ser una clave primaria, va a ser un valor único.
Perfecto. Guardamos, o sea, sería ejecutar. Y vemos que, si nos vamos a estructura, dentro de donde está la base de datos que hemos creado nosotros, mi base de datos, aquí la tenemos, mi base de datos, tenemos la tabla cliente. La voy a examinar y aquí la tenemos. Un ID, un nombre, un apellido y un mail. Bien. Bueno, la voy a borrar. ¿Sí? Voy a ir a mi base de datos, voy a ir a operaciones y la voy a borrar. Muchísimo cuidado cuando hagan esto, porque si se equivocan de base de datos, borran la base de datos que esté seleccionada y, por supuesto, pierden todo el contenido. Entonces, ¿está a punto de destruir? ¿Está usted seguro? Sí. En este caso sí. Yo lo que he hecho es, para este ejemplo, he creado esta base de datos que se llama ABM, como han visto recién. ¿Sí? Cliente, la he creado, es la misma. Puede ver que tiene más propiedades, pero tiene solamente el ID, que es de tipo entero. Después tienen todos los demás que lo crean de la misma manera. Tienen que crear más cantidad de columnas, a cada uno darle su nombre y el tipo, que en este caso son todos string, tipo varchar. Fíjense, aquí se los dejo para que hagan pausa y lo copien en la base de datos de su computadora local. Y una tabla producto, lo mismo. A ver, voy aquí y se lo dejo para que la copien ustedes. Hacen pausa aquí, toman nota de los tipos de datos. ID es de tipo entero, 4, nombres varchar, 40, cantidad de tipo entero, 11 espacios, y aquí estamos usando un tipo de datos nuevos, que es lo que quiero que veamos en esta clase, que es de tipo decimal. Y justamente, ¿sí?, lo que hace este tipo de datos decimal es permitir guardar valores con una parte entera y una parte decimal. Esta parte entera me va a soportar hasta 8 dígitos enteros, una coma y 2 dígitos decimales. Luego es todo un tema lo que es trabajar justamente con los redondeos o distintos tipos de valores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre si, no sé, me equivoco y en vez de 2 decimales le doy 3, ¿sí?, desde Java o desde el lenguaje donde esté trabajando y se lo tiro a la base de datos? No es buena idea. Por supuesto, la idea es desde la programación, desde las clases, verificar que no sean más de 2 decimales y no dejar que pasen ese valor si es erróneo, ¿sí? Por eso recuerdan los if, ¿sí? Digamos, buscar la manera para que el formato sea el correcto y si no, no tirarlo a la base de datos. Desde la programación tenemos que estar seguros que los valores que tiramos a la base de datos sean los predefinidos para no molestar a la base de datos, para que no pueda haber ningún tipo de incongruencia de datos. ¿Sí? Por eso nosotros por ahora simplemente vamos a asegurarnos, ¿sí?, de que los decimales sean solamente 2. Van a copiar entonces ustedes esta tabla producto, donde va a tener un ID autoincremental, va a tener un nombre varchar tipo 40, una cantidad de tipo entera con 11, de tamaño 11, y un precio, un decimal también, con 8 dígitos en la parte entera y 2 decimales, 2 espacios, mejor dicho, 2 espacios en la parte decimal. Hasta aquí tenemos la parte de la base de datos hecha, lista, entre comillas ya diseñada, ¿sí? Tenemos la tabla clientes, donde guardamos un nombre, un apellido, un teléfono, un mail, una dirección y una localidad, y un producto, uno o muchos productos, de la misma manera que uno o muchos clientes, donde guardamos un nombre, una cantidad y un precio. Bien. Teniendo ya la estructura
de la base de datos, ya teniendo el MySQL, ya teniendo esta estructura guardada en el motor de la base de datos, que en nuestro caso puntualmente es MySQL. Lo podríamos haber hecho en SQL, Microsoft SQL. Podríamos haberlo trabajado en bases de datos no estructuradas o orientado a objetos, ¿sí? Más allá de la base de datos y el diseño que tengamos, básico e importantísimo para poder tirar los datos, que vamos a trabajar desde las clases de lo que es el código fuente. Ya podemos, digamos, descansar todo lo que vamos a trabajar para llenar de datos nuestras tablas. Bueno, en mi caso ya tenía, pues estoy jugando para probar, voy a borrar todos los datos, la voy a dejar en 0, ¿sí? Tanto la tabla clientes como la tabla productos, hago clic en ella, pongo seleccionar todo, pongo borrar y esto me borra todos los datos. Listo, tengo mi base de datos ABM con sus dos tablas, una cliente y otra producto. Bien. Vamos ahora a la parte del código fuente, a las clases Java, para ver cómo poder manipular, para poder trabajar y darle, ¿no? Asignarle, tirarle desde el código fuente los datos a nuestra base de datos para que se guarde en cada una de las tablas y luego poder hacer búsquedas de información. Bien, recordar un poco, para echar un poquito la teoría, la diferencia entre dato e información. Lo que vamos a hacer ahora es tirar todos los datos a la base de datos. La idea luego es buscar información en la base de datos. Bueno, lo que vamos a ver ahora es justamente la parte de el código fuente. Bien, donde esto quisiera aclararlo, lo comenté en un principio, lo repito, no es mi intención que entiendan, no es necesario comprender con lujo de detalles el contenido de cada uno de los métodos. Esto al principio puede hacer ruido, esto es decir, a ver, cómo no es necesario que entienda qué pasa dentro de un método, dentro de una acción, dentro de lo que se va a ejecutar en la aplicación. Y esto viene un poco atado a todo esto de la reutilización del código fuente, donde importamos muchísimas clases, donde utilizamos muchísimas clases, muchísimos métodos, objetos, que no hemos diseñado nosotros. Y aquí es donde comenzamos con esto. Empezamos a utilizar clases, funcionalidades, porciones de códigos que han hecho otros desarrolladores, que literalmente no sabemos quiénes son, quiénes lo hicieron, pero que funcionan, que anda, que cumple con nuestras necesidades, por lo que importamos dicha clase y utilizamos dichos métodos y propiedades. Verlo un poco desde el lado como cuando utilizamos una herramienta. ¿Sí? Nosotros necesitamos clavar un clavo. Tomamos un clavo, el cual no sabemos de qué material está hecho. Estará hecho de acero, seguramente, pero desconocemos las proporciones de acero y si tiene algún otro producto con el que está armado. ¿Sí? Nosotros tomamos ese objeto que desconocemos puntualmente cómo está hecho, pero sí sabemos para qué sirve, ¿sí? Entendemos por su clasificación, clase, para qué está hecho, para qué sirve y qué puede hacer, un clavo y un martillo. Entonces nosotros tomamos el martillo, ya sabemos cómo tomar un martillo, todos funcionan relativamente de la misma manera. Si es un martillo, si pertenece a la clase martillo, entendemos que tendrá una empuñadura, entendemos que va a tener una cabeza, la cual estará hecha de seguramente algún material fuerte,
que pueda justamente clavar un clavo o golpear algo. Luego, cómo se utiliza cada uno de ellos, somos nosotros quienes va a utilizar esa herramienta, pero no necesitamos, espero, no necesitamos leer ningún tipo de manual de instrucciones para utilizar un clavo y un martillo. No importa de dónde vino el martillo, no importa dónde vino el clavo, no importa de qué materiales son, serán mejor o peor, por supuesto, habrá de mejor calidad, habrá martillos o clavos más eficientes, de mejor calidad, pero mínimamente, si lo tomamos para un trabajo general, simple, que queremos salir del paso, aprender a resolver algún inconveniente, no tendría que tener ningún secreto ni nada extraño. Tomamos el clavo, tomamos el martillo, funcionó y se terminó. Aquí ocurre algo similar. ¿Sí? Aquí ocurre algo similar. Nosotros tenemos clases, tenemos objetos, tenemos métodos, funcionalidades, cosas que cumplen ciertos patrones, que se utilizan ya de objetos o de clases que ya responden a lo que nosotros necesitamos, y vuelta a lo mismo. Podemos tener clases, objetos o métodos diferentes que funcionen, algunos mejor, peor, que algunos sean más o menos eficientes, pero entendemos que para resolver cosas puntuales como las que vamos a trabajar nosotros, los objetos, las clases, los métodos que vamos a utilizar nos alcanza y sobra. Entonces, justamente, aquí lo que quiero dejar en claro es, cuando veamos el código fuente, si bien yo se los voy a explicar lo más detalladamente posible, no es indispensable que dominen cada línea que vean de código fuente para luego ustedes poder utilizarlo. ¿Bien? Con que ustedes comprendan la funcionalidad general, ya van a ver, lo van a ver en la práctica, van a estar en condiciones de generar más código fuente, de generar sistemas, de generar aplicaciones, utilizando métodos, clases u objetos que no necesariamente saben en detalle cómo funciona. Y se los voy a demostrar aquí. Vamos, justamente, vamos a importar ciertas clases que nos van a resolver la mayor parte de nuestro trabajo. Bien, todo lo que nosotros vamos a trabajar, todo lo que nosotros vamos a hacer en este ejemplo, que es guardar datos de los objetos que creamos en las tablas de la base de datos, lo va a hacer automáticamente estas clases. ¿Sí? Imagínense si nosotros tuviéramos que generar y crear la conexión a las tablas, la inserción de los valores, verificar que sean correctos, que estén en el orden correcto, después cuando los vayamos a buscar, verificar que esos datos estén, que no haya inconvenientes. Si tuviéramos que hacer todo eso de cero, les aseguro que no nos alcanza la materia entera simplemente para hacer una conexión a la base de datos. Claro, como ya existen clases que nos simplifican la vida por ese lado, o sea, que literalmente ya crean esa conexión, ya ejecutan esos SQLs, ya nos devuelven los datos, nosotros lo único que hacemos es llamar esas clases o llamar esos objetos, llamar esos métodos y que devuelvan los valores. En nuestro caso estamos importando 4 clases. Bien, una que se va a encargar de la conexión, otra que se va a encargar de la administración de los drivers, o sea, de las conexiones con la base de datos. Otra que va a estar relacionado a las consultas, en este caso y específicamente de tipo prepared statement, que es una cuestión personal que si bien estoy complicando un poco, me parece mucho más interesante trabajar desde este tipo de consultas que las comunes y corrientes,
porque justamente, si bien nos complican un poquito más, tenemos que entender cómo funcionan los objetos, cómo llamar a los métodos. Creo que es mucho más interesante. Y una clase de SQL Exception, la cual se va a encargar de capturar las excepciones que pudieran, no tienen por qué ocurrir, pero en caso de que ocurra, de tipo SQL. Claro, a ver si el SQL genera algún tipo de error, por decirlo de una manera, es particularmente una excepción, si se genera algún tipo de inconveniente en la ejecución de un SQL, o sea, en la inserción de un dato, en la búsqueda de un dato, en cualquier tipo de inconveniente, pero de tipo SQL, esta clase se va a encargar de tomarla, de verificar qué pasó y de indicarnos mediante la captura de esa excepción. ¿Bien? Es una manera de simplificarnos, obviamente la parte compleja está en tomar esa excepción, ese error y verificar dónde estuvo el problema, pero bueno, al menos la clase lo que hace es indicarnos qué ocurrió en términos generales, lo cual nos da una gran ayuda. Vemos entonces, ¿sí?, cómo importamos, cómo tomamos clases externas a las nuestras para aprovechar esa funcionalidad, la cual la estamos aprovechando, la estamos utilizando desde el MySQL Connector, ¿sí?, que es una librería justamente que es un grupo de clases, estas, entre muchas más, las cuales nos permiten trabajar con una base de datos MySQL. Bien, creamos una clase que se va a llamar base de datos. Sí, lo recordamos cuando trabajamos cuando creamos la clase de guerrero. ¿Sí? Ya, ¿por qué creamos una clase de guerrero? ¿Por qué creamos una clase de cajero automático? ¿Por qué creamos una clase persona? ¿Por qué creamos una clase cliente? Y bueno, a ver, porque en algún momento voy a necesitar algún objeto referente a esta clase para que se relacione con los demás objetos, con otros objetos que tendré por ahí dando vueltas en mi sistema. Bueno, la intuición me dice que base de datos va a ser esta clase, va a ser este futuro objeto que se va a encargar de las transacciones, de la relación con la base de datos. Bueno, es una clase, como hemos visto, como hemos aprendido hasta el día de hoy. ¿Qué podía ser en una clase? Muy reiterativo lo mío, ¿no? ¿Qué podíamos hacer en una clase? ¿Para qué creábamos una clase? Métodos, propiedades, constructores, getters y setters, etcétera, etcétera, etcétera. No es necesario, por supuesto, que sí o sí tenga constructores, no es necesario que sí o sí tenga getters y setters, pero si estoy creando, si estoy modelando una clase que se llama base de datos, no es por nada, ¿sí? No es por nada. Bueno, vamos a ver, la voy a maximizar, voy a hacer doble clic, vamos a ver a términos generales, qué es lo que tiene cada uno de los métodos, y qué hace. A términos generales, vuelvo, porque no les voy a pedir que entiendan en detalle qué es lo que hace o cómo se utiliza cada uno de los conectores, cada uno de los drivers, cada uno de los métodos que puede tener dentro de un objeto. No, la idea es que entiendan en términos generales como para que ustedes puedan generar una tabla nueva y puedan ingresar datos, borrar datos y editar datos. Ya con eso estamos. Entonces, bueno, vamos por partes. Vamos al primer método. Public static void agregar cliente a la tabla. Bueno. El primer
El método agregar cliente a la tabla, vemos hasta ahora de público, como lo hemos trabajado siempre. Digamos, de esta manera el método es accesible, es visible por la clase y por las subclases, y hasta podemos verlo desde otras clases, ¿sí? Si queremos un objeto desde otra clase, podemos ver el método que tenga esta definición como pública. No me quiero adelantar ahora al static. Y el void, el cual habíamos visto, no me retorna ningún valor, ¿sí? Public, hasta ahora siempre lo hemos trabajado como public void, bla, 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 ¿sí? Public void sumar número, public void atacar, public void sumar a la cuenta corriente, public void, etc. Al indicarle que es de tipo estático, lo que le indicamos a dicho método es que es accesible desde la clase, no necesariamente desde un objeto, ¿sí? Estático, cuando creamos un método de tipo estático, básicamente primero, no necesitamos crear un objeto para poder acceder a ese método, ¿sí? Lo cual estoy seguro, ya con decirles esto les estoy moviendo muchísimo la estantería en base a todo lo que estuvimos aprendiendo el día de hoy, ¿sí? Se suponía que un método solamente lo podía utilizar un objeto. Pues, salvo que el método sea estático, es cierto. Para poder acceder a un método, necesito tener creado el objeto. Si quiero que mi guerrero pueda atacar, perfecto, debo crear un objeto de tipo guerrero y ese método atacar tiene que estar definido en la clase. Muy bien. Si quiero que el método depositar en cuenta corriente pueda ser llamado, bueno, tengo que crear el objeto, ¿sí? Que va a estar definido en la clase. Pero, si es de tipo static, no necesito crear un objeto para acceder a dicho método. Lo puedo hacer directamente llamando a la clase. Esto me da mucha facilidad para poder llamar métodos, llamar funcionalidades que necesite para realizar una acción sin tener que crear el objeto, llamar al método, dar sus parámetros y todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Para casos un poco más puntuales como este, que cuando lo veamos en funcionamiento estoy seguro va a quedar mucho más claro, ¿sí? Como siempre digo, desde la práctica a veces queda más claro muchos conceptos teóricos. Lo que vemos, ¿sí? Puntualmente de este método, agregar cliente a la tabla, el cual toma un string nombre como parámetro, un string apellido como parámetro, un string teléfono como parámetro, un string mail como parámetro, un string dirección como parámetro y un string localidad como parámetro, y hasta aquí todo igual, ¿sí? Tenemos el nombre del método y los parámetros que toma. Vemos que tiene una palabrita reservada nueva, que es throws, y el tipo de excepción que genera, o mejor dicho, que puede generar la ejecución del método. Claro, nosotros hasta ahora hemos desarrollado métodos muy simples, métodos que muestran el nombre, que te muestran la suma de dos números, que te muestran valores de las propiedades del objeto, que básicamente no pueden generar ningún tipo de error, ningún tipo de problema. O sea, por mostrar el nombre es mostrar por pantalla un string. ¿Qué tipo de inconveniente, qué tipo de error, qué tipo de problema se puede generar?
por mostrar un texto concatenado o la suma de números. El tema que al trabajar ya con clases, con objetos más complejos, como pueden ser una base de datos, como puede ser con archivos, como vamos a ver en algún momento, como puede ser con conexiones, o sea, conexiones más a nivel conexión a internet, ¿sí? Una conexión a una red, nos puede generar o podemos tener inconvenientes, se pueden generar excepciones, se pueden generar problemas. ¿Como cuáles? Vamos un poco a la lógica. ¿Qué problema podemos tener cuando necesitamos conectarnos a una base de datos que no encuentre la base de datos? ¿Sí? Que literalmente no encuentre la base de datos que nosotros le pedimos, que nos traiga alguna tabla o algún valor. No la encuentra. ¿Por qué? Porque está mal escrito el nombre, porque está mal formateado el SQL, porque no tenemos conexión a internet en ese momento y lo tenemos en un servidor online. Bien. Entonces se pueden siempre, hagamos lo que hagamos, ¿sí? Y siempre ocurre, se pueden generar excepciones, se pueden generar problemas, ¿sí? Se pueden generar inconvenientes en tiempo de ejecución. Y son, en gran parte, inconvenientes o excepciones que no hay maneras de preverlas, ¿sí? de estar seguro que pueden ocurrir hasta que ocurren. Bien, no hay manera en la que podamos, generar una conexión y poner un if o todos los if que necesitemos para todos los posibles problemas que se puedan generar en esa conexión. No hay manera. Sería imposible. Tendríamos que poner infinitos problemas que pudieran llegar a ocurrir. Entonces la excepción, de alguna manera, captura esto. ¿Sí? Es algo así como, si hay algún problema, si pasa algo, si hay un problema de tipo SQL, bueno, captúralo, fíjate cuál es el problema, por favor, vos fíjate cuál es y decime cuál es el inconveniente. Entonces yo busco por ese lado e intento solucionarlo. Es una manera de simplificarnos a nosotros como desarrollador el problema, la excepción que se puede llegar a generar. No se genera ningún problema, 10 puntos, no pasa nada. ¿Se genera un problema? Bueno, al menos decime de qué tipo fue, entonces yo busco a ver si le encuentro esa solución, ¿sí? Si en el SQL me olvidé agregarle select, si te puse mal un tipo, si te puse mal el número de IP para que se conecte al servidor. Obviamente el problema puntual lo tengo que encontrar yo y lo tengo que definir yo, lo tengo que configurar. Pero al menos desde la excepción me orienta, ¿sí? Por dónde fue mi error. Siempre que se puede, pido disculpas, siempre que se puede generar algún tipo de excepción, vamos a utilizar lo que es el try y el catch. El try lo que hace es justamente un intento de ejecución, o sea, ejecuta el código que puede, siempre fíjense que digo puede, no que genera, sino el código que puede llegar a generar una excepción en tiempo de ejecución. Y en el catch lo que voy a poner es lo que quiero que haga, ¿sí? Lo que quiero que haga el código en el caso de que se genere esa excepción. Entonces, si la excepción se genera cuando intenta hacer una conexión, cuando intenta subir un dato, grabarlo, copiarlo, conectarse a internet, copiar en la base de datos, lo que fuera, lo que va a hacer es capturar la excepción, la va a guardar en el E y mediante el operador punto voy a poder capturar esa excepción y ver qué ocurrió. ¿Sí? Después seguramente vamos a generar alguna excepción como
como siempre repito, desde la práctica podemos ver, a ver cómo es que funcionan estas excepciones. Si nos fijamos en cada uno, voy a hacer doble clic para minimizarlo, voy a andar desde aquí, total ahí ya se ve todo el código. Aquí desde el outline podemos ver todos los métodos. ¿Sí? Vemos que nuestra clase base de datos tiene el método agregar cliente, update cliente por ID, borrar todos los registros de la tabla cliente, agregar producto string, update producto por ID y borrar todos los registros de la tabla producto. ¿Sí? Estos son todos los métodos que disponemos en la clase base de datos. Y si pispeamos y bajamos, van a ver que nos vamos a encontrar con cada una de estos métodos. Y vamos a ver que esto es lo que a mí me interesa, esto es lo que yo quiero que vean, que es para mí muy importante que ustedes lo puedan asimilar para poder reutilizar el código, es que vean la similitud que tienen todos los métodos. Todos los métodos que vamos a ver, si bien difieren principalmente en la ejecución del SQL, ¿sí? en la ejecución de esta sentencia para guardar los datos en la base de datos, para borrarlos, para buscarlos o lo que fuera, son todos prácticamente igual. Entendido uno, los demás nos dan una muy buena idea de cómo crearlos. Quiero decir con esto que ustedes ya deberían terminar esta explicación, poder crear una clase nueva, una tabla nueva y la relación entre dicha clase con dicha tabla en la base de datos y poder agregar estos tipos de datos nuevos, borrar estos tipos de datos nuevos o modificarlos. Bien, visto ya entonces cómo trabaja el método desde el try y el catch, vamos a ver ahora su contenido. Vamos a ver cómo trabaja puntualmente. Bueno, el método se llama agregar cliente a la tabla. Es bastante intuitivo, creo yo. Dijimos que toma como parámetro un nombre, un apellido, un teléfono, un mail, una dirección y una localidad, todas de tipo string, y pueden generar un SQL exception o un class not found exception, que va a ejecutar el método. Entonces, cuando llamemos a este método agregar cliente en la tabla, lo primero que va a hacer es crear un string que se va a llamar myDriver y va a tomar como parámetro, y esto es fijo, la definición del driver. Un string donde le indicamos el nombre, la ubicación del driver. Creamos un myURL en el cual le vamos a dar como parámetro, esto les debería decir algo, ¿sí? Lo que es el localhost y el nombre de la base de datos, con el path, el nombre de lo que sería el puente del JDBC MySQL. De alguna manera lo que le estamos diciendo con esto es que vamos a usar el driver que hace la conversión desde el JDBC, que es la parte de conexión de Java, a MySQL, a nuestro localhost AVM, que sería la ubicación donde tenemos nuestra base de datos. Esto siempre tiene que corresponder al nombre de la base de datos que tengan ustedes en su localhost. ¿Sí? Por eso les recomendé que si así creen una nueva o utilicen la ustedes, que se llame AVM. Llamamos, ¿sí? Ejecutamos, utilizamos el myDriver. Creo la conexión. Aquí importantísimo darle el nombre de usuario y contraseña. En mi caso, nombre de usuario es root y vacío. Esto lo hemos visto en clase con todos, así que bueno, nada, entiendo que esto ya lo tenemos todo funcional. Y creamos el query, lo que sería el SQL, el comando que vamos a ejecutar en la base de datos. ¿Sí? Esto lo vamos a ejecutar
en la base de datos para ya sea insertar datos, ya sea borrar datos, ya sea buscar cualquier manipulación que hagamos desde el SQL, lo guardamos en este string donde damos la definición, el SQL, insert into cliente, creo también que es muy intuitivo, insertamos en la tabla cliente, ¿qué cosa? ¿Qué queremos insertar? ¿Qué valores queremos guardar en la tabla MySQL? El nombre, el apellido, el teléfono, el mail, la dirección y la localidad, los cuales no es casualidad, son los nombres de los registros que tenemos en la base de datos. Muchísimo cuidado con estos valores, no confundir con estos valores, que son los que estamos tomando como parámetro. Estos valores son las definiciones, los valores, los nombres con los que están seteados nuestra tabla. Vamos puntualmente a la tabla. Estábamos trabajando con cliente, son estos valores: nombre, apellido, teléfono, mail, dirección y localidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si aquí localidad estuviera con mayúscula, aquí localidad tendría que estar con mayúscula. ¿Sí? Si nombre estuviera la E con mayúscula, aquí la E tendría que estar con mayúscula. Nada tienen que ver estos valores con los parámetros. Entonces, insertamos en cliente, en el nombre, en el apellido, en el teléfono y así con cada uno, los valores. ¿Qué valores? Fíjense que por cada uno de los registros que vamos a agregar, que vamos a crear, nombre, apellido, teléfono, mail, dirección, localidad, ponemos un signo de pregunta. ¿Sí? Justamente lo que vamos a darle luego es a cada uno de estos signos de pregunta el nombre que tomamos como parámetro, el apellido que damos como parámetro, el teléfono, el mail, la dirección y la localidad que damos como parámetro. Y ahora sí vemos, no es casualidad, ¿sí?, que en la ejecución, en el setString de la consulta, que le damos como parámetro justamente la query, le damos dichos valores: el nombre, el apellido, el teléfono, el mail, la dirección y la localidad. No es casualidad tampoco que cada posición está directamente relacionada con la posición real en la tabla. ¿Sí? Primero vamos a darle al nombre este valor, a apellido este valor, a teléfono este valor, mail, dirección y localidad. Lo primero que puede llamar por aquí la atención es, ¿y el ID? ¿Por qué no se lo damos como parámetro? Recordemos que el ID lo maneja solo y automáticamente la base de datos. Nosotros, desde el código, no deberíamos jamás deberíamos manipular ese valor. Es más, así intentáramos de manipularnos, la base de datos nos va a decir: no, lo siento, pero de ese valor me encargo yo. Vos me dijiste que era autoincremental, es una clave, es mía, la manejo yo, aunque vos me des un valor y me digas, mira, modificalo, cambialo, o sea algo, yo desde la base de datos te voy a generar un error, una excepción, y te voy a decir, lo lamento, no te metas con mi ID. Una vez que seteamos, ¿sí?, los valores que tomamos como parámetro, ¿sí?, y seteamos en la consulta cada uno de esos valores, ejecutamos dicha consulta. ¿Sí? Es en este punto, recién en este punto, en la línea 34, cuando los valores se ensamblan, ¿sí?, se copian, se sincronizan, se crean en la tabla, ¿sí?, en la tabla puntualmente de la base de datos en la que estemos trabajando, no antes. Todo esto que estamos haciendo aquí, antes
del execute date. Todo esto que tenemos aquí, todo esto es todo lo que estamos preparando para la ejecución de los datos que queremos incluir, que queremos agregar a nuestra base de datos. Bien. Si les parece, vamos a probar. Vamos a ver si la ejecución de todos estos valores y la creación de este objeto se guarda, ¿no? Se agrega el cliente a la tabla. Así que vamos a hacer un pequeño experimento. Lo único, vamos a darle una miradita previa, rápida, a justamente la clase cliente, que son los objetos que vamos a guardar, los valores, las propiedades que vamos a guardar dentro de la base de datos. Vamos a cliente, bien, vamos a dar una mirada, Ctrl-Shift-F para que se formatee, Ctrl-S, bien rápido. Tenemos nuestra clase cliente, tenemos todas las propiedades creadas de tipo privada, donde no es casualidad, cada una de dichas propiedades, ¿sí?, está definida en la base de datos, salvo el ID. Bien, salvo el ID, cuando digo salvo el ID me voy a referir a los getters y setters. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a prestar atención, nuestra clase cliente tiene definido getters y setters de todas sus propiedades, salvo del ID. Y no creo que sea casualidad de que justamente ID, de esta propiedad, ¿no?, que solamente la vemos desde el lado de la base de datos, esté administrada por la base de datos. Bien, justamente los getters y setters, ¿para qué lo utilizábamos? Para obtener el valor y para modificar el valor de esas propiedades. Pero el ID, en el caso de la base de datos, está pura y exclusivamente administrada por ella. Por lo tanto, en principio, no necesitaríamos un getter o un setter. Ya veremos más adelante si puntualmente para alguna ocasión sí, pero en principio no necesitamos un getter o un setter para el ID, ¿sí? Siempre pensándolo, siempre trabajándolo desde la clase. Tenemos un constructor que me toma todas las propiedades de la clase cliente, salvo nuevamente el ID. Fíjense, pobrecito el ID, siempre queda ahí relegado. No lo agregamos en los getters y setters y no lo agregamos, no lo damos como parámetro en el constructor del cliente. Seguimos y vemos que tenemos justamente todos los getters y setters, salvo el del ID. Bueno, perfecto. Ya comprendido y visto la clase cliente y visto en detalle agregar cliente a la tabla, ¿sí? Aquí me estoy haciendo referencia solamente a uno de todos los métodos que tenemos. Vamos a jugar un poquitito con este método. Vamos a ver qué hace. Voy a ir a ejecutable, está completamente vacío. Voy a ir a la base de datos, lo único, vemos que está vacío. No hay datos, ni en cliente, ni en producto. Y nosotros dijimos ahora que íbamos a crear un objeto de tipo cliente. Así que vamos a la tabla cliente. Y desde cliente, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero voy a crear un objeto de tipo cliente. Listo. Ah, no, claro, algo no le gusta, ¿no? No puedo crear un objeto. Así que de la nada, sin valores. Bueno, voy a ver qué parámetros le tengo que dar a mi constructor cliente. Voy a tener control presionado dentro, ¿sí? Estoy dentro de los paréntesis. Voy a tener control presionado, espacio, y a ver, claro, para crear un objeto tipo cliente, al constructor le tengo que dar primero el nombre, el apellido, el teléfono, el mail, la dirección y la localidad. Todos de tipo string. Voy a hacer doble clic para que ya me lo indique.
Bien, tengo la ayuda de memoria para saber qué valores le tengo que dar. Y bueno, voy a crear entonces, le voy a dar el nombre, va a ser Juan. El apellido le voy a dar Pérez. El teléfono le voy a dar 4. Es mail perez@gmail.com. Me olvidé del arroba. Le voy a dar una dirección. Y una localidad. Rosario. Ahí estamos. Bueno, Control Shift F para formatear todo. Control Shift S para guardar todo. Perfecto, ya tengo creado mi primer cliente. Vamos a ver si esto realmente funciona. Voy a mostrarnos el nombre. Y le voy a dar cl1.getNombre, ¿no? Así teníamos el nombre de un objeto. Voy a ejecutar. Perfecto, Juan. Bueno, a ver, vamos a agregar el nombre de este cliente y todos sus datos, ¿sí? Vamos a agregar el nombre de este cliente y todos sus datos, o sea, el apellido, el teléfono, etcétera, etcétera, a la base de datos. A ver, vamos por partes. ¿Dónde teníamos estos métodos que ejecutaban toda esta funcionalidad con la base de datos? En la clase base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo base de datos. Base de datos. Base de datos es igual a new base de datos. Sabemos que esto es válido, pero para que no quede confuso, le vamos a dar como nombre bd. Ahí está. Y bueno, ya podríamos utilizar entonces el método que estuvimos viendo previamente y darle los parámetros necesarios para que lo agregue a la base de datos. Vamos a ver si esto es cierto. bd. ¿Cómo era este método? Agregar cliente a la tabla. Nos pide el nombre, está bien, ¿no es cierto? Los datos del cliente. ¿Y cuáles son esos datos que le queremos dar? cl1.getNombre, el apellido, cl1.getApellido, el teléfono, cl1.getTeléfono, el mail, cl1.getMail, la dirección, cl1.getDirección y la localidad, cl1.getLocalidad. Guardamos todo. Y si todo va bien, debería guardar todos estos datos a la tabla cliente. Voy a tener control presionado para ver el método. Este era el método, perfecto. Le estoy dando todos los parámetros. Genera estas excepciones, eso lo dejamos en el código. Entonces el try primero va a generar la conexión con la base de datos, con todos los parámetros que le estamos dando aquí. Y va a insertar en cliente, o sea, en la tabla cliente, el nombre, el apellido, el teléfono, el mail, la dirección y la localidad, ¿sí? En dichos registros, qué valores los que les voy a dar a cada uno, ¿sí? En el prepare statement, en nombre, que sería que haría referencia al primero, el apellido, que haría referencia al segundo, el teléfono, que va a hacer referencia al tercero, ¿sí? No es casualidad esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tengo que hacer siempre referencia a las mismas posiciones. Y si todo va bien, tendría que agregar el nombre, el apellido,
en apellido, teléfono en teléfono y así sucesivamente. ¿Qué valores? Bueno, lo que le haya dado en el ejecutable. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutar. Así, si nada explota. Ejecuto. Se ejecutó el CISO. ¿Sí? Podríamos agregarle un cartelito, algo que nos indique si el valor fue agregado correctamente, cosa que vamos a hacer en un momento. Pero bueno, vamos ahora a la tabla, a la base de datos. ¿Sí? Vamos a cliente. Y ahí están nuestros datos. Juan Pérez, número, Juan Pérez, Ayacucho, Rosario. ¿Qué tal? Funcionó. ¿Sí? Entonces el agregado de datos va 10 puntos. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a ver qué ocurre. Y voy a ejecutar nuevamente. Lo ejecuté 2 veces más. Sí, aparte del primero que hicimos en un principio. Voy a la tabla cliente. Y claro, va a agregar un cliente con los mismos datos, ¿no? Si le damos ejecutar con los mismos datos, obviamente va a agregar siempre los mismos valores en sus propiedades. 10 puntos con cliente, funcionó. Lo vamos a borrar, perdón, lo vamos a comentar para no perder los datos. Y vamos a hacer lo mismo con productos. Vamos a ver si el producto funciona. A ver, creamos un producto. ¿Qué valores tenía el producto, no? O sea, de memoria no hay manera de saberlos. Control espacio. Dentro de producto. ¿Y qué pasó? Productos. Bueno. Miren. Aquí le di de nombre cliente a la clase cliente, perfecto, y productos con S. No. Muy mal esto. Vamos a cambiar el nombre a productos. Clic con el botón derecho. Vamos a refactor, a rename y le vamos a quitar la S. La clase es producto. Una vez que termine con el refactoreo, ahí sí vamos a crear la clase. Puede ser que ya tenga un objeto por ahí creado y no le haya gustado. Pero lo hizo bien. Lo cambió. El nombre no hubo inconveniente, sí. No pasó nada. Vamos a crear entonces, a ver, el objeto tipo producto, p1 es igual a new producto, dentro control espacio, y ahí estamos. A ver, tiene un nombre, eso yo le voy a dar de nombre, un producto celular. Una cantidad 20. Y un precio. Le vamos a dar 42.550 con 75. Fíjense que el tipo es double. Bien, es por eso que nos permite poner números con punto, lo que sería con coma. Bien, números decimales. Voy a guardar, control shift S. Y vamos a ver, vamos a pispear la clase producto. ¿Sí? Porque empecé por el final. He creado el producto sin ver cómo está definido. Cosa que justamente es a lo que tenemos que llegar. Van a ver cuando empecemos ya a dominar todo esto de la creación de los objetos y utilizar clases que no son nuestras, que justamente creamos objetos en base a clases que no sabemos cómo están definidas. Después me traicionó eso. Comencé por el final, a lo que estamos acostumbrados. He creado el objeto tipo producto sin ver cómo es su arquitectura. Bueno, vamos a eso. Control presionado, voy a producto y aquí la tenemos. Tenemos el ID. Bien, ¿cuál es lo mismo? Vamos. Se pueden fijar que no tiene ni el getter ni el setter que tenemos creado en cliente. Tenemos el nombre que es tipo string,
cantidad, que es de tipo entera, y precio, que es de tipo double, que es lo que veíamos recién, ¿sí? Es un tipo de datos que nos permite utilizar lo que sería la coma, ¿sí? Un número decimal en este valor. Un precio, entendemos que, bueno, hoy ya no es normal, pero bueno, pues se puede dar el caso que tengamos no sé, algo que cueste 10 pesos con 50, 37 pesos con 85, ¿bien? Esos valores después de la coma, en Java se ven reflejados con un punto. ¿Sí? Entonces ponemos el valor, 42.550 pesos con 75 centavos. Bueno, ¿cómo será? ¿Cómo podemos trabajar eh, para agregar a la base de datos un producto? Pues tiene que ser, y si seguimos respetando lo que comentamos en un principio, en la parte teórica, tiene que ser muy similar, sino igual al agregado eh, de un cliente o de cualquier otro objeto, ¿sí? que hayamos creado desde la clase para agregar a la base de datos. Perfecto, entonces tenemos el objeto tipo base de datos ya creado, tenemos un producto, vamos a agregar a la base de datos a la tabla. Detalle también, algo que no estuvo bien por mi parte, fíjense que el nombre para agregar un cliente a la tabla, el nombre del método es agregar cliente a la tabla, lo cual es muy intuitivo, pero el nombre que le puse para agregar un producto es agregar producto. No, mal. Vamos a cambiarlo y le vamos a dar el nombre que siga el mismo patrón, como corresponde, y que sea algo más, no sé, agregar producto a la tabla, ¿no? Vamos a la clase base de datos, vamos a buscar este método, agregar, fíjense, agregar producto, sí, no está bueno, y lo vamos a modificar. Clic con el botón derecho, vamos a ir a refactor, vamos a ir a rename y le vamos a cambiar el nombre por agregar producto. Vamos a seguir el mismo patrón, agregar producto a la tabla. A la tabla. Volvemos al ejecutable. Tenemos nuestro objeto producto ya creado. Entonces, vamos a la base de datos, bd.agregar producto a la tabla. ¿Y qué valores le vamos a dar como parámetro? P1. Get nombre, la cantidad. P1.get cantidad y el precio. P1.get precio. Control Shift S para guardar todo. Y ejecutar. Vamos a ver qué pasa. No ha roto nada. Así que entendemos que seguramente todo funciona bien. Vamos a ir a la tabla producto. Hago clic en producto y ahí está. Ahí está mi producto celular. Cantidad 20. 40.550 con 75. Bueno, para agregar varios datos, ¿no? Se lo voy a cambiar. Día. 185 con 55 y vamos a crear un objeto de tipo un cliente nuevo, ¿sí? Que se llamará, no sé, Pedro Suárez
de Rosario, y ejecutamos. Tendría que agregar entonces un producto nuevo y un cliente nuevo. Ejecutamos, esto es porque no lo guardé. Control-Shift-S para guardar todo. Tiro un error, algo no le gustó en el ejecutable. ¿Qué no le gustó en BD? ¿Qué hice? Ah, claro. Claro, descomenté esta línea y estoy creando 2 veces la base de datos. No le gusta esto y obviamente no es necesario. El objeto base de datos ya está creado. Bien. En todo caso podría crear otro objeto, base de datos 2, pero vamos a utilizar la misma, ¿no? ¿Para qué vamos a crear 2 bases de datos cuando la que estamos utilizando es una? Vuelvo a ejecutar. Y si todo fue bien, vamos a la clase cliente. Tendré que haber creado el último cliente nuevo, ¿no? Con datos diferentes. Y lo mismo el último producto. Una sandía. 100 sandías, 85,55. Nos quedaría ahora editar algún valor de alguno de los productos. ¿Sí? Vamos a modificar. Ahora hemos agregado cierta cantidad de productos. Vamos a modificar algún valor de algún producto. Bien, por ejemplo, voy a ir a la tabla y vamos a suponer, a ver, que en realidad no tenemos 20 celulares. Me equivoqué en la carga de datos y tenemos 75. Bien, entonces tenemos que modificar este valor, ¿sí? Puntualmente el valor de cantidad de el ID 24 por 75. Para eso, ¿sí? Buscamos en base de datos, tenemos un método que se llama updateProducto, el cual, update producto por ID, update producto por ID, el cual nos toma un entero, que no es casualidad, hace referencia al ID, y luego el nombre, la cantidad y el precio. ¿Qué va a hacer este método? ¿Qué genera? ¿Qué es lo que modifica? ¿Qué valores modifica en nuestra tabla? Genera un update, lo que sería una sincronización, en base a los valores que le demos como parámetro, en la tabla productos, donde va a setear el nombre con el nombre que le demos como parámetro. La cantidad con la cantidad que le demos como parámetro. Y el precio con el precio que le demos como parámetro. Un detalle que estoy viendo aquí, muy importante, un error, y aprovecho, voy a aprovechar la clase, por más que esté grabado, lo podría editar. Me parece interesante ver ahora como para ver cómo modificar un error de este tipo. Es que en el update producto por ID, esto está perfecto, yo le estoy dando el ID, el nombre, la cantidad, pero fíjense que el precio sin querer no me he dado cuenta y le di un int, le di una cantidad. Grave error, porque el precio era de tipo double. Muchísimo cuidado, ¿sí? Muchísimo cuidado. Aquí me he equivocado y es un grave error, ¿sí? Le estoy dando otro tipo de datos para que guarde en la base de datos. Entonces, vamos a solucionarlo. En este caso es solamente, le tengo que modificar, cuando digo solamente me refiero a que la modificación la puedo hacer directamente de aquí. No estoy menospreciando el error, pues solamente tengo que cambiar, no. Eso es un grave error, equivocarme en el tipo de datos. Le tengo que dar el mismo que en su definición, en el tipo de datos que va a setear desde el código Java a la base de datos. Que dijimos era
double. Y por supuesto, claro, no voy a tener que llamar a un set int al precio, sino un set double. Porque el tipo de datos es double. Tengo que respetar los tipos de datos. Si voy a setear un string, si le voy a dar un string a la base de datos, perfecto. Será entonces set string. Si le voy a setear un entero, será un set int. Pero muchísimo cuidado. Si vamos a modificar un tipo de datos, lo tengo que respetar. Antes tenía un int mal puesto, lo cambié a double. Ahora entonces tenemos que setear un double. Y dejamos el mismo ID, porque obviamente el ID no queremos modificarlo, queremos que quede el mismo que le dimos como parámetro, que es el que estamos modificando. Que después lo vamos a ver, en realidad ni debería ser necesario realizar la modificación de este valor. Aquí me entusiasmé asignándole los valores a cada propiedad. Bien, vamos a ejecutar. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre con la ejecución de la modificación de un dato. Voy a comentar todo, salvo la creación de la base de datos, porque si no, no hay manera que podamos acceder. Y Ctrl+Shift+S, voy a guardar para ver si tiene algún error. Y vamos a modificar los valores, ¿sí?, de algunos de los objetos que hemos agregado en la base de datos. bd.update. Y vamos a modificar un producto, ¿no es cierto? ¿Qué producto íbamos a modificar? ¿Qué producto? Dijimos el 24, ¿no? El ID 24. El ID 24. ¿Y por qué valores? ¿Con qué valores quiero dejar sincronizados, actualizados, digamos limpios? ¿Sí? ¿Cuáles serían los valores reales que le quiero dejar a dicho producto? Bueno, este lo vamos a dejar igual, digamos. El nombre era el mismo, así que se lo vamos a dejar igual. Perfecto. La cantidad se la queremos cambiar. No queremos que sea 20. ¿Sí? No queremos que sea 20. Dijimos que queríamos que sea, se lo íbamos a modificar por 75. Y el precio también es el mismo. Se lo vamos a dejar igual. Vamos a guardar, Ctrl+Shift+S. Y vamos a ejecutar. ¿Sí? Si todo funciona bien, se tendría que generar la conexión a la base de datos. Y al llamar al método update por producto por ID, al darle al 24 tendría que llamarle ID 24. El nombre lo tendría que, entre comillas, cambiar, lo va a modificar por celular, que es el mismo. Cantidad lo va a cambiar por 75, que es diferente. Y el precio lo va a cambiar, lo va a modificar por el mismo. Aquí la pregunta sería, a ver, pero si voy a cambiar un solo valor, ¿por qué estoy cambiando los 5? Perfecto. Y esa va a ser justamente una de las tareas que van a tener que hacer ustedes. Crear un método que modifique solamente el valor que le dé. En este caso puntual, ¿sí? Cada vez que hago un update, fíjense lo que ocurre. Tengo que darle como parámetro cada uno de los valores, aunque sea el mismo. ¿Sí? Aunque sea el mismo. Ventaja de esto, y que puedo cambiar desde la llamada a un solo método todos los valores de un saque. Desventaja, y que si tengo que cambiar uno solo, tengo que andar ahí dándole el mismo valor a cada uno. Bien, a modos de aprendizaje, creo que es más interesante y por eso se los paso de esta manera, pero a métodos de eficiencia, no. A métodos de eficiencia para nada, no es lo correcto. Bueno, vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si el ID 24 le cambia la cantidad de 20 a 75. Ejecutamos. ABM Productos me está tirando una excepción. Una excepción, recordamos que era una excepción, me está diciendo la tabla. ABM Productos no existe.
a ver si me lo dice. Bueno, para empezar es cierto, el nombre de la tabla no es productos, es producto. Así que algo me dice que me equivoqué en el método al hacer referencia al nombre de la tabla. Vamos al método, a ver qué hice mal. Claro, fíjense, miren lo que hice aquí. En el query le pedí que haga un update de productos, de la tabla productos, con S. Y no existe la tabla productos. ¿Tabla producto? Sí. Entonces, voy a ir ahí, se lo cambio, Control Shift S. Y voy a volver a ejecutar. No tiró ningún error, no tiró ninguna excepción. Me da buena espina. A ver, vamos a la tabla producto y lo cambio. Ahora la cantidad es 75. Genial. Bien. A ver, vamos a nuevo ejecutable. Y le voy a cambiar en vez de celular, le voy a poner, no sé, auriculares. Voy a guardar, voy a ejecutar, vuelvo a producto, auriculares. Y así puedo ir cambiando los distintos valores. Voy a cambiar el 25, el ID 25, o sea, el producto siguiente. ¿Sí? La sandía, bien, la voy a cambiar por otra. Voy a ejecutar. Voy a producto y ahí cambia sandía. Bien, entonces, perfecto. Ya van a tener todas estas modificaciones que hicimos. Cuando ustedes levanten el ejemplo, ya les tendré que funcionar. Pero bueno, creo que fue interesante que haya ocurrido aquí, como para que vean cosas que les puede ocurrir a ustedes. Primero, tener muy en cuenta y muchísimo cuidado con el nombre de las tablas, tienen que ser exactas. Cuidado con los nombres de las propiedades, tienen que ser exactas. Mayúsculas y minúsculas no pueden traer problemas. Cuidado con los tipos de datos. Tipos de datos. Respetar. Fíjense, un producto en este caso tiene un nombre que es de tipo string, una cantidad que es de tipo entera y un precio que es de tipo double, porque tiene una coma. En Java se utiliza el punto. Entonces, muchísimo cuidado cuando creen el objeto. Respetar nombre, cantidad, precio, cada uno de los tipos de datos, ¿sí?, correspondientes con los que definieron en la estructura. Varchar entero decimal. Varchar entero decimal. Varchar entero decimal. Los tipos de datos en Java y los tipos de datos en SQL pueden diferir, pero tienen una relación entre ellos. El varchar del MySQL es el string en Java, el entero en MySQL es el int en Java y el decimal en MySQL es el double en Java. Importantísimo esto. Importantísimo.
Y ya nos quedaría como último punto, entonces, borrar los datos de la tabla. Bien, a ver cómo hacemos para borrar. En este caso vamos a borrar todos los datos de la tabla. La vamos a dejar de cero, la vamos a limpiar. Para esto vamos a utilizar el método. Vamos a buscar en bases de datos. Están borrar todos los registros de la tabla producto. O podemos utilizar borrar todos los registros de la tabla clientes. Bien, obviamente uno va a borrar todos los registros de la tabla clientes, puntualmente de esa tabla, y la otra va a borrar todos los datos, todos los registros que tengamos en la tabla productos. Vamos a probar uno por uno. Vamos a ir al ejecutable. Vamos a quitar, voy a comentar productos por ID. Ya tenemos la conexión. Vamos a llamar al objeto base de datos y vamos a buscar, era borrar todos los registros de la tabla cliente. Pues Control Shift S, voy a guardar. Antes de ejecutarlo vamos a darle una miradita al método, ¿sí? Control presionado. Fíjense que son todos exactamente iguales, ¿sí? Todo este comienzo, todo lo que es la conexión, ¿sí? Obviamente la base de datos es igual en la llamada a todos los métodos. Lo único que se modifica es el SQL, ¿sí? Que es justamente esta sentencia que vamos a ejecutar desde la base de datos. Y en este caso puntual es muy simple, pues solamente estamos ejecutando una línea, una simple línea, no estamos tomando parámetros como el ID o como un usuario concreto o un nombre, cosas por el estilo. Le estamos pidiendo que borre absolutamente todo, no hay parámetros, pero para tener en cuenta cómo podemos crear, por ejemplo, un registro puntual, ¿bien? Cómo podemos borrar un cliente puntual o cómo podemos borrar un producto puntual, que eso justamente es una de las cosas que le voy a dejar de tarea, que vamos a ver la próxima clase, pero les pido por favor que ya intenten desglosarlo ustedes, donde ejecutamos un SQL bien simple, una línea donde le indicamos delete from cliente. Lo que hacemos aquí es simplemente borrar todo lo que tenemos dentro de la tabla cliente. Si aquí, muchísimo cuidado con esto, pues suele ocurrir crear un método donde podemos borrar todos los registros de la tabla log, la tabla log, donde tenemos todo un seguimiento, ¿no? de todo lo que ocurre en la base de datos, y nos equivocamos, y en el delete from ponemos delete from cliente. ¿Sí? Nos equivocamos y dejamos en el SQL delete from cliente, cuando en realidad el método lo que necesitamos que haga es que borre todos que borre el contenido de la tabla log, no de la tabla cliente. Pues bueno, un error como ese nos puede costar perder toda la información que tenemos en la tabla cliente. Bien, entonces, muchísimo cuidado con esas cosas, muchísimo cuidado pero muchísimo, las cosas que se pueden romper son muy importantes. Cuando usen el delete from, o viejo y querido delete from, mucho cuidado cuando lo ponen a la derecha. Bien, siempre mírenlo 20 veces antes de ejecutarlo. Bueno, vamos a ir entonces a ejecutable, borrar todos los registros de la tabla clientes, nos aseguramos que delete from llame a cliente, que es la tabla que necesitamos, perfecto, y ejecutamos. Antes nos vamos a asegurar que nuestros datos están en clientes. Estos son todos los objetos que hemos creado, hemos modificado, con los que hemos trabajado. Y ejecutamos. En principio no tengo ningún error. Vamos a cliente y no hay más datos. Vamos a hacer lo mismo con producto. Vamos a borrar todos los
todos los registros de productos. Productos. Control Shift S, ejecuto. Y ya no tenemos, si todo fue bien, vamos a producto, no tenemos más valores en nuestra tabla productos. Bueno, resumiendo, estuvimos viendo cómo acceder a una base de datos creada de cero por nosotros, cómo crear diferentes tablas, cómo acceder a dichas tablas, cómo agregar datos, cómo borrar datos de una tabla y cómo editarlos. ¿Sí? Ya estamos prácticamente, ya tenemos cerrado dentro de lo que es Java, dentro de lo que es programación Java, un ABM, alta, baja y modificación de datos, salvo en el borrado de datos donde lo hacemos de manera masiva. ¿Sí? Eso sería interesante y se los dejo como tarea, que busquen la manera de borrar exclusivamente un cliente o un producto dado su ID. ¿Bien? Yo le digo, por ejemplo, borrar cliente ID 13 y que me borre ese cliente y no los demás. ¿Sí? No, como ocurre ahora que borre absolutamente todo. Bueno, espero que les sea claro, que les sirva el ejemplo que les doy. Y la idea es avanzar en base a todo esto que estuvimos trabajando desde Java en otros lenguajes. Pero es importantísimo que esto quede más que claro. Nos vemos la próxima clase. Saludos.